Los derechos económicos, sociales y culturales suelen estar ligados a cuestiones como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, los grupos vulnerables y también con el medio ambiente. Pero, ¿cómo se consigue la tutela judicial de estos derechos? Hoy hablaremos de este tema y de la importancia de actualizar los conocimientos de los operadores del sistema jurídico en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy conversaremos con el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Es licenciado y maestro en Derecho con especialidad en Procuración y Administración de Justicia y doctor en Derecho por la UNAM. Tiene un máster en Leyes con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Exeter, Inglaterra. Especialista universitario en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco fue sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Jorge Ulises Carmona, bienvenido nuevamente aquí a Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Pues háblenos de los DESCA, ¿no? Sí. ¿En qué momento empezamos a hablar de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Bueno, en principio creo que sería conveniente señalar que integran estos derechos. Esta nomenclatura DESCA, pues integran los derechos, como señalabas, económicos, sociales, culturales y ambientales, que se traducen en derechos como la educación, derecho al trabajo, en el trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación, el agua, el derecho a la cultura y los derechos ambientales que se han sumado últimamente. Como preocupación, estos derechos yo creo que vienen pensándose en ellos, por supuesto, incluso desde la época de la Revolución Francesa. Digo, por tener un dato más o menos aproximado, ya vemos en las discusiones, o en varias de las figuras importantes de la época, señalamientos. Lo que pasa es que no cristalizaban en normas jurídicas, ¿no? Vemos en la etapa, por ejemplo, previa a nuestra Constitución de 17, vemos las preocupaciones en materia de derechos laborales, por ejemplo, que cristalizan después incluso en la creación de la OIT en 1919, ¿no? Y por supuesto no hay que dejar de mencionar nuestra Constitución, que es reconocida como la primera Constitución social del mundo, por proteger jurídicamente a trabajadores y a campesinos, exactamente, ¿no? A la que se sumaron otras. Pero yo creo que el mayor impulso a estos derechos vino después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se expandieron, ¿no? Ese es, digamos, el origen de las preocupaciones, las reflexiones y cómo se fueron retomando en las normas y en particular en nuestro país. ¿Cuáles son los alcances de estos derechos? Porque suenan bastante bien y cuando los vemos también en la Constitución, este derecho a una vivienda digna, ¿no? A que todos tengamos educación gratuita, ¿no? A cierto nivel, suena bastante bien. Pero ¿cuáles son los alcances o cuál es la vía para hacerlos realmente efectivos? Bueno, estos derechos en principio se les consideraba y siguen siendo derechos colectivos. ¿Por qué? Porque fueron gestados para atender problemas y necesidades de la sociedad. Sin embargo, esto ha ido evolucionando para dejar en claro que si bien es cierto son derechos colectivos, por su origen, sí pueden traducirse y deben ser entendidos como también derechos individuales. Entonces, que le asisten no solo a la colectividad, sino a las personas. Y este tránsito no ha sido sencillo, por eso a veces la dificultad de su concepción como derechos propios, individuales, exigibles, ¿no? Esto ha sucedido no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito internacional han tenido una evolución. En principio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contenía ambos, digamos, dos grupos de derechos. Los reconocidos como civiles y políticos, a la vida, la integridad, la circulación, etcétera, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Venían ambos en el mismo documento. Y la idea es que después de esta Declaración Universal del 48,
esta se tradujera después en un tratado internacional. Pero cuestiones sobre todo ideológicas, ¿no? Y políticas en el mundo, pues evitaron esto y terminaron siendo o derivando en dos grandes tratados internacionales en la ONU, que divide por una parte los derechos civiles y políticos y por la otra los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, muy poquito después de que estos fueron adoptados en 1966, las propias Naciones Unidas comenzaron a generar la idea, a través de diversas declaraciones, de que si bien estaban en dos tratados internacionales, en realidad se tratan de derechos humanos que le asisten a todas las personas por igual. Entonces, de ahí surgió la idea de que todos los derechos humanos son derechos universales, son derechos indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. Y eso es precisamente lo que trata ahora de unir, lo que en su momento por cuestiones políticas ideológicas tuvo que ser separado, y ha sido la lucha precisamente por este tipo de derechos. Con base en estos tratados internacionales, ¿cómo se va concretando ya aquí en nuestro país, en nuestra legislación interna? Bueno, en un principio es una pregunta muy interesante, porque en un principio lo que eran los derechos civiles y políticos decían, los estados tienen obligación de respetar y garantizar los derechos. Sin embargo, tratándose de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se decía, tienen los estados la obligación de tomar medidas progresivas hasta el máximo de los recursos disponibles. Eso fue en un inicio, esto es, se reconocía un poco que estos derechos para su realización requerían necesariamente, pues, sobre todo de recursos, de infraestructura, escuelas, hospitales, centros de trabajo, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta brecha se ha ido cerrando y cada vez se tiene más claro que los estados tienen obligaciones también respecto a estos derechos, que en efecto depende del presupuesto, pero también dotar de una serie de instancias para poder reclamar, exigir el cumplimiento de estos derechos en casos particulares. Aquí también entra el derecho a la salud, por ejemplo. También, por ¿no? supuesto. Sí. Y que hemos visto muchos casos que llegan a tribunales donde se ordena, ¿no? O el acceso al agua, ¿no? Así es. Esta comunidad está muy retirada, no tiene acceso al agua, pues judicialmente se ordena que se le dé acceso. Pero sí. ¿Qué pasa si no existen recursos, no? Esto que usted comenta. Así es. De hecho, perdón, complementando la respuesta, en efecto, lo que sucede es que estos estándares se traen al ámbito interno de los estados. En nuestro país han generado cambios constitucionales, han generado normatividad al respecto, y también ha contribuido en mucho, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación con estos criterios que señalan, bueno, es un derecho social, pero genera también derechos individuales, ¿no? Y así también la protección no jurisdiccional de estos derechos ha ido abonando a que los mismos sean cada vez más exigibles, más justiciables, como algunos les llaman, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Con todo gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial, no le cambie. Ya estamos de regreso conversando el día de hoy sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ya nos comentaba en el bloque anterior un poco sobre pues, los conceptos y los alcances que tienen, y empezamos a hablar sobre los criterios que se establecen a través de la solución de los conflictos ya cuando están en una instancia judicial, ¿no? De su importancia y de cómo, bueno, también que la gente se entere, ¿no? De que claro. De que tiene una vía legal para hacerlos efectivos. Bueno, esos criterios precisamente judiciales y no jurisdiccionales pues surgen de casos, ¿no? En muchas ocasiones. Y en efecto, en nuestro país, yo diría, un punto cumbre para estas cuestiones fue la reforma constitucional. De 2011. Exactamente, de junio del 2011,
porque establece con toda claridad ahora en el artículo primero, pues las obligaciones primarias de todas las autoridades, y aquí en particular son importantes en principio las autoridades administrativas, porque tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar, promover los derechos. ¿Qué significa esto para este tipo de derechos? Que las obligaciones primarias de cumplimiento de estos estándares recaen precisamente en las autoridades administrativas. Esto debe de quedar así clarísimo, porque ya lo señala la Constitución. ¿Qué sucede cuando una autoridad administrativa, por actos o por omisiones, o cuando alguna disposición transgrede estos derechos? Bueno, pues se abre un abanico de vías, ¿no? En principio, como estos temas recaen en el ámbito administrativo, están una serie de vías por vía de los que llamamos los abogados los recursos administrativos, o sea, medios de defensa ante la propia administración. Pónganos un ejemplo, doctor. Por ejemplo, si hubiera alguna persona que algún recibo, vamos a suponer de agua, ¿no? Viniera el recibo o exorbitante o no se le dota del servicio, ¿no? En principio la normatividad prevé que se puede acudir ante la autoridad misma a hacer planteamientos, ¿no? Sobre lo irregular, sobre lo ilegal de ese proceder. Si no hay respuesta en esos casos, pues se abren otras vías. Por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional estaría la vía del contencioso administrativo, así se le llama. Esto es ante los tribunales administrativos, a nivel local o a nivel federal, según corresponda. También se puede recurrir para encontrar una solución. Pero también está, por supuesto, la vía de los instrumentos de garantía. Esto es, por supuesto, el juicio de amparo, ¿no? Si es por la vía del tribunal contencioso, pues el amparo que se conoce como directo. Si es por otra vía diversa, el amparo indirecto. Y también existe la protección no jurisdiccional de los derechos, que no es excluyente, ni sustitutiva, sino es complementaria, yo diría. Son vías al alcance de las personas, acudir a las comisiones de derechos humanos a hacer también el planteamiento. ¿Qué tipo de asuntos, en su experiencia como visitador general, llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, además de los asuntos que podríamos decir recurrentes desde la creación del organismo en 1990, en estas materias específicas ahora llegan asuntos relacionados con el derecho al trabajo, los derechos en el trabajo, cuando interviene alguna autoridad administrativa. También, por supuesto, vemos temas relacionados con el servicio de luz, algo que no se conoce. Cuotas excesivas, ¿no? Cuotas excesivas, falta del servicio, o a veces algunos incidentes que surgen, personas electrocutadas. Sí, que hemos sabido en las muertes, noticias. Etcétera. También vemos temas relacionados con seguridad social, temas vinculados con pensiones o algunas prestaciones. Vemos temas ambientales, llega también un buen número, incluso cuestiones de acceso a la cultura, ¿no? O derechos culturales. ¿Cómo son esos? Bueno, por ejemplo, tuvimos un caso en la Comisión Nacional, el caso de la estatua del Caballito, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que por algún procedimiento que hicieron las autoridades para intentar limpiarle, en realidad lo dañaron, ¿no? Y eso afecta también. En ese caso, ¿no? ¿Quién interpone esa denuncia, digamos, no? Pues son quejas que puede interponer cualquier persona o a veces organizaciones no gubernamentales, pero también se tiene la facultad de iniciarlas de oficio, ¿no? O atraer aquellas que sean competencia de las instancias locales. ¿Qué es lo que sigue en esos casos? Por ejemplo, en lo del Caballito, ¿cómo...? Bueno, lo que se hace a partir de la queja, se lleva a cabo una investigación, ¿sí? Se recaban evidencias tanto de autoridades como presenciales, etcétera, y se llega a una conclusión y se emite un pronunciamiento. Una recomendación de la CNDH. Así es. ¿Qué sucede cuando no se cumple? Bueno, las recomendaciones en general todo se espera un procedimiento, ¿no? O sea, una vez que son emitidas, las autoridades pueden aceptarlas o no. Si no las aceptan, tienen que hacer públicas sus razones. Y si estas razones pues, no son suficientes, entonces la Comisión Nacional ahora puede, digamos, someter el tema
a consideración del Senado de la República para que llame a la o el servidor público a rendir comparecer. cuentas de por qué la negativa, ¿no? En ese caso, ¿qué sucedió, doctor? Bueno, ¿Sí en ese caso no fue aceptada ¿Sí se la aceptó? recomendación. Miren, un alto porcentaje de las mismas son aceptadas. ¿Por qué? Pues porque tienen una contundencia en términos de las evidencias y los razonamientos. No es un juicio, no es una sentencia, ¿no? Tiene sus ventajas también, por ejemplo, el juicio de amparo. Cuando se llega a una sentencia de amparo concedida, confirmada, pues es una orden judicial. En este caso no es así. Sin embargo, hay un alto porcentaje de aceptación de las recomendaciones. Por parte de la autoridad. Así es. ¿No? ¿Qué sucede cuando ustedes están acompañando a una persona o a una organización civil para quejarse sobre cierto asunto y después también se pueden ir por la vía legal? Sí. ¿No? Bueno, lo ¿Esto es que como comentaba, paralelo? sí, son, al final de cuentas son complementarias, ¿no? Pero no son excluyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona o alguna organización puede acudir a los medios estrictamente jurisdiccionales de defensa o administrativos, pero también al mismo tiempo puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos o a las comisiones locales. No se excluyen, ¿no? Lo cual es un beneficio para las personas. Claro, y esto debiera complementarse o puede complementarse con las instancias internacionales. También. ¿No? Que también a nivel de Naciones Unidas los comités encargados de vigilancia de tratados tienen un papel fundamental y pues bueno, desde la CNDH y hemos insistido por eso en la importancia de ratificar un protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permitiría a las personas que si no encuentran justicia en el ámbito interno puedan acudir en queja en el ámbito internacional. Doctor, vamos a hacer una pausa y nos comenta más sobre este instrumento sí. internacional. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre los DESCA, ¿no? Estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nos quedamos en esta parte del ámbito internacional, este instrumento internacional específico de los DESCA. Así es, bueno, hay una protección internacional también de estos derechos. Hay tratados internacionales a nivel de la OEA, está el famoso Protocolo de San Salvador que se ocupa de estos. A nivel de ONU está el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí lo importante es señalar lo siguiente, que ha ido evolucionando este tema también en el ámbito internacional y ahora se ofrece una vía para que las personas puedan quejarse prácticamente, porque hasta ahora solo se podían verificar que los estados cumplan con estos derechos a través de los informes que el propio estado presenta. Pero ahora existe esta vía de la posibilidad de las quejas y esta la da este protocolo de Naciones Unidas que deben ratificar los países. Nuestro país no lo ha ratificado y es por ello que hemos estado insistiendo en esa importancia, porque es darnos a las personas la posibilidad de, si no encontramos justicia en el ámbito interno, podemos hacer un planteamiento a nivel internacional. Entonces, digamos, ese es uno de los pendientes, ¿no? Así es. En esta materia, que México ratifique este instrumento internacional. Ese y hay otros, Hay digamos, alrededor de la materia. En OIT hay algunos convenios, o está el acuerdo de Escazú, que es muy importante para temas de medio ambiente y acceso a la información. Entonces, son varios instrumentos que irían fortaleciendo nuestro ordenamiento jurídico y a las instancias de justicia. En su experiencia en la CNDH, ¿cómo ha ido evolucionando en cuanto al interés de la sociedad? Porque, como mencionaba, podría ser en este aspecto de derechos colectivos, ¿no? De una comunidad está viendo afectado el medio ambiente, ¿no? Contaminación. ¿Cómo como sociedad hemos ido avanzando en cuanto a estar pendientes, ¿no? Y hacer estas quejas para hacer efectivos estos derechos? Bueno, es muy importante que la verdad hemos visto un aumento
en las quejas, en las problemáticas, pero también en la complejidad de las mismas. Esto es, y de ello dan cuenta los diversos pronunciamientos. Por ejemplo, una recomendación general, no específica, general, sobre el tema de la contaminación atmosférica, ¿no? Que esa es una recomendación general única en el mundo. A Naciones Unidas se la enviamos y la retomaron por los estándares ahí señalados. ¿Esto en qué año fue? ¿Perdón? ¿En qué año fue eso? Fue el año pasado. Ah, reciente. Sí, sí es reciente, y es una recomendación que se suma a otras, por ejemplo, sobre áreas naturales protegidas o en materia de salarios mínimos, por ejemplo, ¿no? Hay una recomendación también, y una muy reciente que tiene que ver con temas de impartición de justicia sobre la cuestión del cumplimiento de los laudos firmes por parte de las autoridades. Esto es, lo que quiero decir es que con estos pronunciamientos son reflejo de que hay una mayor participación ciudadana, mayor conciencia de los derechos y por lo tanto de quejas en este sistema. Me imagino que también ha tenido un impacto por la apertura que ha tenido el juicio de amparo. A través de las figuras, por ejemplo, del interés legítimo, ¿no? Esto de las acciones colectivas, ¿no? Con la También, última reforma que ya es más posible, ¿no?, acudir a este juicio por parte de las personas que estén pues viendo afectados sus derechos. Mencionaba, doctor, en esta parte de la complejidad para hacer efectivos estos derechos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué preparación deben tener los operadores del sistema, estando aquí en la escuela judicial, ¿no? El tema de la capacitación, por ejemplo, lo que tiene que ver con los abogados que plantean estos asuntos, ¿no? Bueno, sí, en efecto, son temáticas, son ramas del derecho, yo diría. En general, derechos humanos ahora se ha vuelto una necesidad de toda formación, no solo jurídica, hay que decirlo, y no solo en el nivel universitario, sino que en todos los niveles. Ahora, esto significa, ya hablando del derecho, que se ha ido configurando como una rama específica que requiere, como todas las ramas del derecho, pues una cierta profundidad. Todos debemos saber de derechos humanos, claro, sin duda, pero sí se van haciendo cada vez más especializadas por la cantidad de normas que existen, por el tipo especializado de los procedimientos. Por eso que decía yo del desarrollo internacional, sí requiere, digamos, una capacitación especializada sobre estos temas, porque cada uno de estos temas, digamos, salud, medio ambiente, trabajo, pues son ramas que tienen sus propios alcances, normas, procedimientos. Eso es lo que lo hace un poco más complejo. Pero bueno, el acceso a los organismos de protección, por ejemplo, en lo no jurisdiccional, pues no se requiere abogado, ¿no? Exacto, sí. Lo que interesa es la queja y el planteamiento de la situación, lo que está ocurriendo. Y en el caso de lo jurisdiccional, pues también la importancia de las defensorías públicas y la capacitación en ese sentido. A nivel local, ¿no? Así y a nivel federal también, para que hagan los planteamientos que el juez pueda considerar y dar seguimiento. Así. Y un poco, doctor, mirando hacia futuro y también un poco echando el vistazo hacia atrás, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Con una reflexión. En la experiencia que he tenido en los últimos años, me he dado cuenta que México tiene pues un marco jurídico cada vez más robusto, cada vez más amplio en materia de reconocimiento de los derechos, pero no es suficiente. ¿A qué me refiero? Muchísimas normas administrativas que actualmente nos rigen en materia de servicios públicos, que son la vía para realizar estos derechos, pues es normatividad administrativa que fue creada, digamos, no actualmente, y no está ajustada al tema de los derechos. O sea, fueron creados con una visión, digamos, vamos a decirlo así, administrativista, y algunas con una visión meramente económica o de recaudación. Pero no se ha entendido que es normatividad, por ejemplo, en materia de agua. Pues está involucrado el tema de un derecho humano, que es muy importante. Entonces, no basta, digamos, tener normatividad, sino que ésta esté armonizada con los estándares de derechos
humanos. Eso es por una parte. Y por la otra creo que hay que insistir en los deberes que tienen las autoridades administrativas. Lo que debiera llegar a los tribunales o a los órganos de derechos humanos deberían ser las cuestiones en donde ya la autoridad hizo, digamos, lo posible o se encuentra con un obstáculo, pero no de inicio. Entonces, la autoridad administrativa tiene una gran responsabilidad con base en el artículo primero para atender estos derechos. Es una obligación, ¿no? Así es. Bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Doctor, le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en la Escuela Judicial para hablar sobre este tema que debe ser de interés, no solamente de las autoridades para cumplir, como usted decía, sino también de la sociedad, ¿no? Así es. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, también a la audiencia. Y yo quisiera nada más, si me permite, invitar precisamente a la audiencia a que conozca los criterios no solo del Poder Judicial de la Federación, sino también pues las recomendaciones, los estudios que ha elaborado la CNDH sobre estas y otras temáticas. Y que están en su página de internet, ¿no? Así es. Bueno, CNDH, la página es www.cndh.org.mx. Está a su disposición. Bien, pues ahí está para la consulta. Muchas gracias. A ustedes. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González. Quédese en la señal de Justicia TV.